El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde por R. L. Stevenson. Capítulo 1. La historia de la puerta. Mr. Utterson, abogado de profesión, era hombre de semblante severo, jamás iluminado por una sonrisa, de hablar parco, frío y difícil, tímido en lo referente al sentimiento, alto, delgado, sombrío, melancólico y con todo, fácil de amar. Durante las reuniones entre amigos, sobre todo si el vino resultaba de su agrado, un destello muy humano asomaba a sus ojos, aunque éste jamás hallaba expresión en el habla, ni se comunicaba, no solo en los símbolos salientes del rostro de quien acababa de cenar, sino con mayor frecuencia e intensidad. En los actos de su vida era austero consigo mismo, bebía ginebra cuando se encontraba solo para domeñar un gusto por los vinos añejos, y aunque disfrutaba del teatro, no había franqueado las puertas de una sala durante 20 años. Pero tenía una tolerancia ya probada con los demás. A veces admiraba casi con envidia la intensa fuerza espiritual presente en las fechorías de aquellos, y en casos extremos se inclinaba más a ayudar que a reprobar. Me inclino a favor de la herejía de Caín, solía decir con agudeza. Dejó que mi hermano se vaya al diablo, a su manera. Por poseer un carácter tal, a menudo le caía una suerte de ser el último amigo honorable y la última influencia sana en las vidas de los hombres que rodeaban cuesta abajo, y ante ellos, cuando se hacían presentes en su casa, jamás dejó asomar cambio alguno en su actitud. Tal comportamiento sin duda le quedaba fácil a Mr. Utterson, hombre poco expresivo, en el mejor de los casos, y de amistades que también parecían fundadas en una similar comunión de la bondad universal. Rasgo típico del hombre modesto es aceptar el círculo de amistades que le brinda la ocasión. Y este era el proceder del abogado. Sus amigos eran los de su misma sangre, o aquellos quienes había conocido por más tiempo. Sus afectos, como la hiedra, había crecido con el tiempo, sin exigir un objeto apropiado de aquí, sin duda el vínculo que lo unía con Mr. Richard Enfield es de pariente lejano. El muy conocido hombre de mundo, para muchos, resultaba un enigma que podía ver el uno en el otro, o que tema común podía hallar. Según los que se topaban con ellos en sus paseos dominicales, no hablaba nada, tenía un aspecto bien aburrido, y recibían con evidente alivio la presencia de algún amigo. A pesar de todo, ambos hombres le daban mayor importancia a estas excursiones que consideraban la joya principal de cada semana, y no solo dejaban de lado ocasiones de divertirse, sino que incluso resistían los llamados de los negocios a fin de poder disfrutar de ellas en forma ininterrumpida. Un buen día durante uno de estos recorridos el camino los llevó a cierta callejuela de un agitado barrio de Londres. La calle era estrecha y lo que suele llamarse tranquila, pero en semana abrigaba un comercio floreciente. Al parecer todos sus habitantes eran prósperos y esperaban, emulando entre sí, prosperar aún más, por lo que exponían el excedente de sus ganancias con alguna coquetería. Así pues, las fachadas de las tiendas a lo largo de aquel vía ofrecían un aire seductor, como si se trataba de hileras de vendedores sonrientes. Aún los domingos, cuando velaban sus más floridos encantos y se encontraba, por comparación, libre de tránsito, la calle brillaba en contraste con su oscuro vecindario, como un incendio en el bosque, y con las sobrevidrieras pintadas, las azofares bien bruñidos y el aspecto general de la limpieza y alegría, llamaba la atención enseguida, dándole placer visual al transeúnte. A 2 puertas de una esquina a mano izquierda en dirección al este, la línea se rompía con la entrada en patio. En aquel preciso lugar, una siniestra edificación lanzaba su frontón sobre la calle. Tenía 2 pisos, no se le veía ventana alguna, solo una puerta en el piso inferior y un frente ciego, de revoque descolorido, en el superior. En cada uno de sus rasgos llevaba las señales de una negligencia prolongada y sordida. La puerta, que carecía de campana y aldabón, se encontraba desteñida con la pintura agrietada. Los vagabundos haranganeaban en la entrada y encendían fósforos, rastrillándolos sobre los paneles, y siempre habían niños en las escalas. El muchacho de escuela había ensañado su navaja sobre las molduras y durante casi una generación no había aparecido nadie que ahuyentara a estos visitantes fortuitos ni hiciera reparaciones en el producto de su vandalismo. Mr. Enfield y el abogado se encontraban del lado opuesto de la callejuela, pero al llegar frente a la entrada,
El primero levantó el bastón y señaló. ¿Has observado alguna vez aquella puerta? Preguntó cuando su compañero hubo dado una respuesta afirmativa. Añadió. En mi mente se asocia con una historia muy curiosa. No me digas, exclamó Mr. Utterson con ligero cambio de voz. ¿Y de qué se trataba? Pues como sigue, replicó Mr. Enfield. Me dirigí a casa procedente de algún lugar del fin del mundo, alrededor de las 3 de una negra mañana de invierno, por cierto camino que recorría una parte de la ciudad donde literalmente lo único que se podían ver eran faroles. Calles y más calles, todo el mundo dormido, calles y más calles, todas iluminadas como para una procesión y tan desiertas como una iglesia. Por fin entré en aquel estado de ánimo en que uno escucha y escucha y comienza a sentirse habido de toparse con algún policía. De repente vi dos figuras, una de ellas un hombrecito de andar pesado aunque rápido, que iba en dirección al este, y la otra, una niña tal vez 8 o 10 años, que corría a todo dar, bajando por una calle transversal. Pues bien, como era apenas lógico, tropezaron el uno con el otro al llegar a la esquina. Entonces ocurrió la parte espantosa del asunto. Con toda calma el hombre pisoteó el cuerpo de la niña y la dejó llorando a gritos en el suelo. Al oírlo contar, da la impresión de ser asunto de poca monta, pero fue invernal verlo. No parecía un ser humano, sino algún maldito bizno. De un vistazo, grité a voz en cuello, emprendí carrera, percollé al señor y lo traje de nuevo hasta donde se había formado ya un corro bastante grande alrededor de lo llorada chiquita. La serenidad del hombre era completa y no oponía resistencia alguna, pero me dirigió una sola mirada, tan fea que me puso a sudar como si estuviera corriendo. Los allí reunidos eran los parientes de la niña, y a poco se hizo presente a un médico, cuya búsqueda había sido enviada. Pues bien, la pequeña no se encontraba en mal estado, más que todo estaba asustada, según el matasanos, y allí supondría uno que habría terminado el incidente. Pero se presentó una circunstancia curiosa. Yo había comenzado a sentir aversión por mi hombre a primera vista. Lo mismo había ocurrido con la familia de la niña, cosa por demás natural. Por el caso del médico fue lo que me causó mayor impresión. Se trataba de un boticario estereotipado, común y corriente, sin edad ni colores especiales, con marcado acento de Edimburgo y más o menos tan emotivo como una gaita. Pues bien, su estado era el mismo que el del resto de nosotros. Yo veía el matasanos cada vez que miraba a mi prisionero enfermar y palidecer de ganas de matarlo. Bien sabía yo lo que pasaba en su mente, tal como él lo que pasaba por la mía, y como no era procedente un asesinato, acudimos a la segunda posibilidad. Le dijimos al hombre que estábamos dispuestos a armar un escándalo tal con relación a este asunto que el hedor de su nombre se extinguiría de un extremo de Londres a otro. Si tenía amigos algún crédito, procuraríamos hacer que los perdiera, y todo el tiempo, mientras lo regañábamos furibundos, teníamos que quitarle las mujeres de encima lo mejor que podíamos, pues se habían vuelto tan feroces como arpías. Jamás habíamos visto un cornido de rostros tan cargados de odio, y allí, en el centro, se hallaba el hombre, con una especie de frialdad sombría y desdeñosa. Asustado también lo podía ver, pero haciendo frente a la situación con un auténtico satán. Si ustedes querían sacar provecho económico de este accidente, dijo él, yo, por supuesto, nada puedo hacer. No hay caballero que no desee evitar un escándalo, agregó. Señálenme el monto. Pues bien, le apretamos las clavijas hasta llegar a 100 libras para la familia de la niña. Es evidente que le habría gustado evadir el trato, pero había algo en todos nosotros que mostraba hasta dónde éramos capaces de llegar, y a cabo de dar su aceptación, ahora debíamos conseguir el dinero. ¿Y a dónde crees que nos llevó sino a aquel lugar, el de la puerta? En un santiamén sacó una llave, entró y regresó a poco con 10 libras en oro y un cheque de Coates por el resto. Pagadero al portador y firmado con un nombre que no puedo mencionar, si bien es uno de los puntos centrales de mi historia. Un nombre que era al menos bien conocido y a menudo aparecía impreso. La cifra era elevada, pero la firma elevaría una cantidad mayor, con tal de ser genuina. Me tomé la libertad de indicar al caballero que todo aquello parecía apócrifo
y que en la vida real no entra una persona por la puerta de un sótano a las 4 de la mañana para salir por ella con un cheque de otro hombre por cerca de 100 libras. Pero él conservó la serenidad y con un ademán burlón dijo: «Tranquilízase, que me quedaré con ustedes hasta que abran los bancos. Y yo mismo cobraré el cheque, de modo que todos, el doctor, el padre de la niña, nuestro amigo y yo, nos marchamos de allí y pasamos el resto de la noche en mis habitaciones. Al día siguiente, después del desayuno, con un solo hombre nos dirigimos al banco. Yo mismo entregué el cheque y dije que tenía buenas razones para creer que era falso. Pero no, el cheque resultó genuino. Ay, 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 dijo Mr. Utterson. Veo que compartes mis sentimientos, dijo Mr. Enfield. Sí, es una historia horrible, porque mi hombre es un sujeto con quien nadie quisiera tener nada que ver. Un hombre de veras maldito. Y la persona que giró el cheque es el non plus ultra de la corrección, muy conocido además, y lo peor, uno de aquellos seres que hacen lo que llaman el bien, chantaje. Me imagino a un hombre honrado que paga con un ojo de la cara las travesuras de su juventud. Desde entonces he dado en llamar a ese sitio el de la puerta, la casa de chantaje, aunque incluso eso, sabes, está lejos de explicarlo todo, añadió, sumiéndose con estas palabras en la vena meditativa. De esta lo sacó Mr. Utterson, preguntándose de modo más bien repentino: ¿Y no sabe si quien giró el cheque vive allí? Un lugar probable, ¿no es así?, replicó Mr. Enfield. Pero resulta que advertí su dirección. Vive en alguna plaza. ¿Y nunca preguntaste sobre el sitio de ese de la puerta?, dijo Mr. Utterson. No, señor. Tuve consideración, fue la respuesta. Me disgusta hacer preguntas. Eso participa demasiado del estilo de vida del juicio. Se hace una pregunta y es como echar a rodar una piedra. Está uno tranquilo sentado en lo alto de una colina y allí va la piedra, empujando atrás y poco a poco alguna mansa paloma, en lo que menos habrías pensado, recibe un golpe en la cabeza en su propio solar y la familia tiene que cambiar de nombre. No, señor, lo he convertido en norma. Mientras más parece que haya algo raro, tanto menos me pregunto. Excelente regla, por cierto, dijo el abogado. Pero he estudiado el lugar por mi cuenta, prosiguió Mr. Enfield. Apenas parece una casa. No hay ninguna otra puerta y nadie entra ni sale por aquella. Salvo muy de vez en cuando, el caballero de mi aventura, en el primer piso hay 3 ventanas que dan sobre el patio, y bajo ninguna, estas se mantienen cerradas, pero limpiar, y además una chimenea que suele estar humeando de modo que alguien debe vivir allí. Y con todo no es tan seguro que así sea, pues las construcciones en torno de aquel patio son apeñuscadas, que es difícil decir dónde termina la una y comienza la otra. La pareja siguió caminando un rato en silencio y entonces: «Enfield», dijo Mr. Utterson, «esa regla tuya es excelente». «Sí, creo que lo es», replicó Mr. Enfield. «Pero a pesar de todo», prosiguió el abogado, «hay un punto sobre el que deseo preguntar. Quiero pedirte el nombre del tipo que atropelló a la niña». «Bueno», dijo Mr. Enfield, «no veo qué daño puede hacer. Fue alguien de apellido Hyde». «Ajá», dijo Mr. Utterson. «¿Qué clase de nombre es a juzgar por su aspecto?» «No es fácil descubrirlo. Algo anda mal con su apariencia. Hay algo repugnante, francamente detestable. Jamás había visto a un hombre que me disgustara tanto, y sin embargo apenas sé por qué. Debe tener alguna deformidad. Produce una gran sensación de deformidad, aunque no podría especificar el punto. Es un individuo de un aspecto que no es normal, y con todo no puedo en realidad señalar nada fuera de lo común. No, señor, no le encuentro lado. No soy capaz de describirlo. Y no es falta de memoria, pues créame que puedo verlo en este instante». Otra vez Mr. Utterson siguió caminando en silencio un trecho, obviamente bajo el peso de la reflexión. «¿Estás seguro de que utilizó una llave?», preguntó por fin. «Mi querido amigo», comenzó Mr. Enfield sorprendido. «Sí», dijo Mr. Utterson. «Sé que debe parecer extraño y el hecho es que, si no te pido el nombre de la otra persona es porque ya lo sé. Como ves, Richard, tu cuento dio en el blanco. En caso de que hayas cometido alguna inexactitud, sería mejor que la corrigieras».
Tal vez debiste haberme prevenido, replicó el otro un tanto malhumorado, pero ya he tenido una exactitud pedante. Como dices tú, el tipo tenía una llave, y lo que es más, la tiene aún. Vi usarla hace menos de una semana. Mr. Utterson suspiró hondo, pero no dijo palabra. Y, a poco, el joven prosiguió. He aquí otra elección para no hablar, dijo. Me avergüenzo de ser lenguilargo. Hagamos un pacto, jamás volveremos a referirnos a esto. De todo corazón, dijo el abogado. Choquémosla por eso, Richard.